Buenas noches y bienvenidos a tu podcast No Abras la Puerta, el podcast en donde el terror no duerme ni descansa como lo harás tú de ahora en adelante. En esta tarde, le quiero dar la bienvenida a Citlali. Buenas tardes, Citlali. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos un día más. Y te quiero dar la bienvenida, Hugo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a un episodio y esperamos que sea de su agrado. Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nuestro primer capítulo del podcast en vivo. Y pues en vivo lo queremos empezar con una invitada sin quitarle mérito a los demás, pero muy especial. Quiero decirte que eres la primera invitada que es como la menor de todas que hemos invitado. Entonces esperemos que a la gente les guste un poquito de tus historias. Y pues sin más que decir, les presento a Camila. Si nos puedes contar un poquito de ti, por favor. Pues como ya escucharon, mi nombre es Camila, tengo 18 años y creo que he experimentado como experiencias no comunes o algo paranormales desde, pues no puedo dar como una fecha exacta de cuántos años tenía, pero sí era muy chica. Bueno, Camila, normalmente siempre empiezo con esta pregunta a todos los invitados y es, ¿cuál fue la experiencia que a ti te hizo creer en todo esto de lo paranormal? Creo que fue la primera experiencia que tuve. No recuerdo la edad que tenía, pero sí, pues yo me acuerdo que estaba gateando. O sea, fue como que algo de... Como que ha sido muy constante en mi vida y esa vez como que lo tengo muy marcado y como que años después me hizo creer porque como que cuando tenía 14 años como que empezaron como a pasar más frecuentemente, que me hicieron como que regresar a ese recuerdo y darme cuenta que pues que no estaba tan loca como pensaba. ¿Nos podrías relatar algo de este tipo de historias, Camila, por favor? Sí, no sé con cualquier empiece ¿Con la principal? ¿Con la que dices que ha sido recurrente? Pues para empezar creo que ese recuerdo lo tengo muy marcado porque por ejemplo me pueden preguntar ¿qué comiste ayer? Y no me acuerdo, pero me preguntas eso y sí lo tengo muy marcado. Claro, muy marcado. Vuelvo a mencionar, no recuerdo la edad que tenía, pero yo recuerdo estar gateando y estar en la casa en la que todavía a día de hoy vivo. O sea, me acuerdo estar gateando hacia el ventanal y, o sea, yo juro haber visto una persona que me decía como, ven. Era un hombre alto, vestido como de traje, pero tenía una particularidad de que yo no le podía ver bien el rostro, o sea, y como que eso, o sea, yo recuerdo exactamente como que no puedo decir era un familiar mío porque no, o sea, no había de ninguna manera porque era como que eso mismo me dio curiosidad y yo recuerdo ir hacia allá y como era un ventanal, pues evidentemente era un ventanal, como que en ese momento pues estaba muy chiquita, no dimensioné y me di de golpe contra ahí, pero o sea, en ese momento no le di mucha importancia y creo que como que ese recuerdo se fue quedando atrás, nunca le vi como algo diferente hasta que cumplí 14 años y me volvió a pasar de ver a la misma persona, pero esta vez ya en mi habitación. Una pregunta, Camila, ¿este hombre traía o portaba sombrero o no? No, o sea... Nada más simplemente no se le veía la forma de su cara. No sé si en el momento no lo alcancé a distinguir porque era... O sea, las dos veces que me pasó pues era de noche ya oscuras, o sea, no sé si no lo alcancé a distinguir, pero sí era como que una persona muy alta y a su vez pues no... Como que tengo el recuerdo muy marcado, pero más que nada por lo que sentí. Bien, porque fíjate que aquí nos han acompañado varias personas, hombres y mujeres, y muchos de ellos han platicado
algo muy similar a lo que te ha sucedido a ti. Una persona alta, bien vestida, algunos con sombrero, otros no, pero ha sido como el tema últimamente de ver este tipo de ente o de ser. Algo que me causa un cuestionamiento es dices que cuando recuerdas que estabas gateando, él te decía ven con voz o con señas. Con señas. Sí, o sea, él estaba afuera, literalmente en el patio, en el pasto, y yo no, es que no recuerdo ni qué estaban haciendo, o sea, no, nada más me acuerdo que yo me di de golpe así, y enseguida como que empecé a llorar, y vinieron por mí, y ya en el momento como que ya no estaba. O sea, fue algo que yo vi, y que no creo que haya sido como que un familiar mío, porque pues no, nadie tiene esa particularidad. Y otra cosa, Camila, ¿era de día o ya era De día. tarde-noche? No, era de día. De día, bien. Yo tengo como una duda cuando hace rato que estábamos platicando un poquito contigo. Cuando tú ves a estas entidades, ¿tú las ves como translúcidas? ¿Las ves, digamos, como si fuera una persona de carne y hueso? ¿Cómo se te presentan a ti? Las veo tal cual, o sea, como si Fuera una persona. sí, como una persona tal cual, pero no. Algunas como que me doy cuenta porque tienen ciertas particularidades o por lo que empiezan a hacer. Ok. Y cuando te hablan también, ¿escuchas como que la voz directamente como ahorita yo que estoy platicando contigo? ¿O es como si, digamos, su voz resonara como en tu cabeza? Yo diría más bien como distorsionada, como ¿Distorsionada? un poquito con eco. Ok. Pero si alcanzas a percibir Sí. lo que se te dice. Bien. ¿Tendrías a bien platicarnos otra historia? Sí, pues creo que como que todo esto se da ya cuando tengo 14, que como que empiezo a... O sea, yo tengo también muy marcado un recuerdo de esa misma edad, de cuando tenía 14, que era... Literalmente ya era de noche, ya... Y como que no, es que no sé, o sea, como que en esa época como que me estaba empezando a cuestionar de lo que pasaba. No era muy frecuente, me acuerdo que eran como que, o sea, eran de que recuerdos o cosas que pasaban como que muy aisladas, de que podía pasar cada 6 meses, o sea, no había como que un tiempo definido o era de que todos los días pasara, no. Pero justamente como que en esa época me lo empecé a cuestionar y de cierta manera como que empecé a buscarlo y ya fue cuando lo empecé a vivir más seguido. De las cosas más fuertes en su momento que me llegaron a pasar fue que yo recuerdo que una noche yo estaba sentada haciendo cosas de tarea, o sea, trabajos así, y ya era como de madrugada, ya estaba muy cansada, decidí irme a dormir, y específicamente como que empieza a pasar algo que tiempo después como que ya empezó a ser seguido, es que yo me acuesto y en eso como que siento como si alguien me pusiera una mano aquí, en el pecho. Y como que en ese momento no era parálisis de sueño porque sí me podía mover, pero yo me quería levantar y yo sentía como que me hacían así, y yo hacía como que hacía esto, pero no podía, y yo escuchaba clarito como decían, es que no está dormida, es que no está dormida, es que no está dormida, y lo repetían, y yo me quería parar, y como que en una de esas como que agarré fuerza, quito la cobija porque yo tengo algo de que me cobijo y es como un gusanito así de que quito la Te cobija, empaquetas. me levanto y no había nada. Y me acuerdo que esa noche pues fui, corrí al cuarto de mamá, le lloré, le dije como que no me quiero quedar a dormir allá, es que no quiero. Y también por estas mismas experiencias, porque yo recuerdo que también cuando tenía, por ejemplo, 7 años, me llegó a pasar de que como no... Por esto mismo que yo llegaba a ver, no me gustaba dormir en mi cuarto. Entonces mis papás como que decidieron poner mi cama en un cuartito que estaba literalmente en medio de todos los cuartos. O sea, como que... Pues es que ni siquiera era un cuarto. Para que todos te pudieran auxiliar en caso de... No auxiliar porque como que no era tan abierta como a decirles lo que pasaba. Pero sí era como de que, ok, si pasaba algo, pues ya, ahí está. Como que está cerca de nosotros. Y yo me acuerdo como en la puerta de mis papás luego había noches que yo veía como una sombra así que se presentaba, pero no la podía definir también. Como que no la veía, no sabía qué era, simplemente era una sombra y pues me daba mucho miedo.
Pero sí llegó a haber veces que, por ejemplo, esa misma... O sea, no tenía una forma definida. No. Pero sí llegó a pasar como que varias veces que yo sentía como yo estaba dormida y me empezaban a tocar, de que las manos, o sea, o así de repente, y yo me levantaba y no había nada. Y tampoco era como que alguien, o ya sea mi papá, mi mamá o mi hermano, para molestar, fueran y lo hicieran, porque todos con la puerta cerrada, la luz, o sea, como yo le tenía miedo a la oscuridad, de que la luz prendida, o sea, no se escuchaba nada. Algo que dices que te sientes que te tocan o que te agarran, o de la mano que no te dejaba levantarte, no te dejaron hematomas, marcas. Sí me han llegado a dejar marcas, pero lo que... Pues es que creo que no ha sido tan constante, pero sí yo recuerdo que hubo una época donde justamente cuando lo empecé a buscar, que yo sentía que... O sea, en las noches, por ejemplo, me hacían así, me arañaban y en la mañana ya amanecía con otros. O por ejemplo a mí me gusta mucho dibujar. Luego yo me levantaba, dejaba mis cosas de dibujo ahí y justamente eso, lo mismo, los arañazos, y yo veía como que había cositas ahí trazadas que yo ni siquiera sabía ni qué eran. Bueno, otra pregunta. Dices que tú empezaste a buscar. ¿Qué fue la necesidad de buscar? El descubrir qué te pasaba, el saber cómo controlarlo, como el deseo de que te sucediera más. O sea, ¿qué fue lo que te orilló a buscar más sobre lo que te sucedió? ¿O el miedo? Yo siento que el miedo, y que había veces que ya de tantas cosas que pasaban como que ya no, o sea, a pesar de que fueron como que casos aislados cada uno, eran como que cosas que yo decía es que no es normal, o sea, y de cierta manera también como buscar que pararan, o sea, como que okay, ¿qué puedo hacer yo para que esto deje de pasar? La investigación o lo que tú empezaste a hacer es como buscar una solución al problema. Aparte, y también como que de cierta manera no sentirme tan sola, como de que, ok, hay más personas a las que les ha pasado, o si nada más soy yo. Pero la pregunta, Camila, ¿tú trataste de aislarte de la familia para no platicarles lo que te estaba sucediendo? Sí. ¿Cómo para qué, Camila? Porque es que yo siento que, o sea, de chiquita sí lo llegaba a externar un poquito más, pero era como de que me está pasando esto, tengo miedo, pero era como que para buscar refugio, como de que, ok, como para que de cierta manera me ayudaran o hicieran algo, pero de cierta manera como que había eso como de que es que estás loca, entonces como que era también de cierta manera, entonces como que ya al final fue como que ok, no lo voy a decir, pero yo... ¿O también tratabas de evitarlo como para que a ellos no les sucediera nada? Sí. O sea, tratar de proteger y mejor que me pase a mí y no se expanda hacia la familia. Sí, ya luego como que ya llegué como que a esa conclusión de que ok, sí me puedo molestar a mí, pero aquí. Y es como que nada más pasa aquí y ya. Fíjate que uno de los suscriptores nos mandó una historia que se la mandó directamente a Hugo. Y es una historia muy similar a lo que te pasó a ti. Si tuvieras a bien, Hugo, de compartir. Bueno, esto le sucedió a un amigo. Voy a llamarlo Jairo. ¿Sí? Jairo, pues ya tiene sus añitos, ¿no? Para esto, pues él, pues tiene más o menos mi complexión, o la complexión de mí, más o menos. Él dice que pues ya estaba acostado como para descansar, porque al día siguiente iba a trabajar. Entonces, la voy a contar como él me la contó, porque cuando la estaba contando, sí estaba como muy exaltado. Ajá. Dice que pues él todavía se paró al baño, al WC, regresa y más o menos recuerda que eran como las 11:30, casi ya las 12, ¿no? Para la medianoche. Entonces dice que se acuesta y para eso su cama da hacia la puerta. Entonces da la vuelta hacia la pared, como dándole la espalda a la puerta. Entonces dice que él siente como un escalofrío y empieza
como a sentir cómo empezó como a temblar, por así decirlo, como a rechinar, como que las paredes se movían y se escuchaban las pisadas de una persona enorme, extremadamente pesada. Entonces dice que él sintió cuando se iba acercando hacia donde estaba. Entonces cuando él intenta voltear, pues esa cosa se avienta sobre él. Y entonces como que una mano lo tenía en esta parte de aquí de las costillas y la otra dice que lo tenía agarrándola de aquí, de la cara. Entonces la mano, pues él me dice que estaba como enorme, ¿sí? Entonces él estaba forcejeando con esa entidad, por así decirlo, y que le estaba diciendo hasta de maldiciones, ¿no? Para que se fuera de ahí. Entonces él dice que de tanto estar forcejeando, que como de reojo voltea y ve una sombra gigante. Entonces él sigue forcejeando con esta persona. Entonces él siente como ese ser se acerca y como que le empieza a respirar o como exhalar aquí cerca de la cara, de que pues él siente que también esa persona, esa entidad se había cansado del forcejeo. Entonces pues así pasó, ¿no? Al momento que este Jairo pues ya no aguanta el peso y tener la cara y digo la mano aquí en su cara, él pues acude a sus creencias, ¿no? Y pues dice que dijo en nombre de Dios y que se retirara esa cosa de ahí. Y en ese momento fue como de pum, ¿no? Se fue. Y empezó a sentir como el brazo estaba dormido, o sea, literalmente del peso. Del agarrón. Y la cara pues también estaba como adormecida. Y en eso pues volteas a la ventana y ya estaba como aclarando. Y al poco tiempo sonó su alarma porque ya iba a amanecer. Entonces el tiempo que pasó en esa pelea pues no sabe ¿Cuánto tiempo fue? cuánto tiempo fue, porque no sabe si ya había descansado un momento y le sucedió o fue acostándose. Bueno, pasó, se levanta y cuando regresa de bañarse ve como un hueco en su colchón. Hundido. Y pues se extraña, va y se sienta y siente cómo está, o sea, como que los resortes como que se habían tornado. Ajá. Y él hizo como una relación del peso de este ser y de la, por así decirlo, de la pelea que tuvo con él. Y así lo dejó, ¿no? Se fue pues con el brazo dormido, con la sensación de que tenía la mano aquí. Y pues igual en la siguiente noche dice que estaba igual a punto de dormir y sintió lo mismo, como esos escalofríos, y pasó lo mismo, que empezó como a temblar, a escucharse de que otra vez iba para allá ese personaje. Dice que él, pues no por miedo, ¿no? Sino para intentar ver qué era lo que estaba acechándolo o qué era lo que iba a ir. Se volteó y no era nada. Y ya no sucedió nada. Se quedó como despierto un buen tiempo, como vigía, esperando que se moviera algo, qué sé yo, pero ya no sucedió nada. Y pues de esa segunda vez para acá no le ha vuelto a suceder. Pero es como dice mi tío, él sintió como tú que lo presionaban y le tenían la mano en la cara, y pues la parte que te digo que el colchón pues quedó casi deshecho. Sí. Y eso fue lo que le pasó a mi amigo. ¿Tú tienes una historia similar? Muy similar. ¿No la podrías platicar, por favor? Sí,
pues no es tan reciente, pero sí ya tiene poquito, como menos de un año. ¿Ya cuándo pasó? Como que en esa época, yo ya sentía que como que iban a empezar, como que había como que hubo una temporada que me dejaron de pasar cosas, y fue como que ok, normal, pero de la nada yo me acuerdo como había ciertos momentos donde empezaban a pasar cositas que yo decía como que no. Y yo me acuerdo que una noche antes de que pasara todo eso, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo de que me preparo mi café y así, y dejo la cuchara ahí en la taza, y yo me acuerdo que ya me iba a ir a dormir cuando escucho como le hacen como que el tintineo con la cucharita. Me levanto, veo y sigue, y la veo como se está... ¿Cómo se está moviendo? Sí, como todavía? si estuvieras haciendo esto, así. Y pero dije, ok, no le voy a hacer caso. Me fui a dormir y la noche siguiente vuelve a pasar lo mismo. Otra vez decido no hacer caso. Y ya es cuando empieza a pasar todo esto. Y es que no recuerdo, o sea, yo me imagino que era de madrugada, porque, o sea, yo ya me había dormido. Y yo me acuerdo como que, a ver, estaba dormida así de este lado, y de la nada sentir como en la espalda me empezaban a hacer así, como con la mano, así, y yo pensaba que había sido mi perro, o sea, no como que dije, ok, se está restregando y ya. La cola. Sí, yo dije, es él, no, como que no le tomé importancia en el momento, hasta que siento como, o sea, lo mismo del colchón, se hunde como si alguien se hubiera subido en él. Y en ese momento siento como, o sea, como yo estaba así, del brazo así, me empiezan a hacer así, como si lo estuvieran apretando. Pero como que de la nada empiezo a sentir como si le hicieran así, y es como que yo me intento mover, y es como que, o sea, como que me quedo así, y como que del miedo empieza a temblar, y ahí es cuando yo escucho a mi perrito, a Cubin, cómo empieza a ladrar, así como que, un dato curioso, Cubin no ladra, o sea, Cubin no es de ladrar, a menos que ve a otro perro y esté jugando, pero no ladra, a menos que no le hagas algo, entonces, y mucho menos en la noche, porque él es de que se duerme y ya. Entonces, o sea, él tenía mucho la costumbre de quedarse dormido como al lado de mí. Veo cómo empieza a ladrar y de la nada siento como que esa cosa se quita y otra vez como que el colchón se vuelve como que ok, ya se bajó esa cosa, ya no está. Y, o sea, como que yo luego me volteo y veo a Cubin dando vueltas en circulitos así, corriendo y ladrando. Y yo así como de, ok. Y como que en eso le digo como que, ¿qué tienes? Cuando intento salir de mi cuarto para ir por mi mamá, porque dije, pues no sé qué hacer. En eso como que veo que él se calma y empieza a chillar. Y es más común que él chille, pero no así, o sea, como que empieza a chillar y ya fue como que dije, ok, mejor, o sea, como que lo agarré, me acosté, como que intenté procesar lo que estaba pasando, me vuelvo a dormir, yo no sé cómo agarré valor para volverme a dormir ahí, y a la mañana siguiente otra vez me levanto y veo como el colchón está hundido, como, o sea, sí, literal, hundido, y a raíz de ese día yo empecé a sentir como si saltara en mi cama. Pero Cubin ya no se queda a dormir en mi cuarto, entonces era como que nada más estaba yo. Fíjate que es curioso porque, no, bueno, Jairo me dice que él sentía que estaba gritando, de maldiciones. Ajá. Y pues obviamente pues vive con su familia. Entonces él, ya cuando, pues, como tú dices, se sentó, se puso a procesar, dijo, bueno, ¿por qué nadie viene a ayudarme? Porque él dice, yo estaba gritándole maldiciones y yo, nadie escuchaba. Ajá, yo le gritaba, pero con coraje y eso de que se fuera, dice, y nadie fue a mi auxilio. Pero pues igual dicen que cuando eso te sucede, pues como que la persona siente que grita y eso, pero la misma entidad no permite que salgan esos ruidos, por así decirlo. Fíjate que ayer tuvimos un invitado de nombre Juan, ¿verdad? Y él nos comentaba también acerca de una persona que vivía en la casa de su abuela. Y la casa era muy antigua.
Entonces a él lo empezó a acosar este personaje desde que él era un niño. Entonces hace cuenta que él hasta los 18 años dice que tuvo el último ataque de este güey. Hace cuenta que dice que él ya lo ahorcaba, lo estrangulaba, y él viéndolo. Entonces hace cuenta que sí, imagínate, o sea, está todavía más traumático que estés viendo a la persona que te está estrangulando. Y también decía de lo de los brazos, ¿verdad, Citlali? Lo oprimía tanto que a él sí le dejaba así morado. O sea, ya era un ataque a lo físico. Es algo difícil de explicar esto, pero así fue como le sucedió a Juan. Un saludo a Juan. Yo te quería preguntar, cuando a ti te pasa eso, ¿solamente te pasa en tu casa o te pasa en otros lados? Que podrías estar, no sé, en casa de alguna amiga o lo que sea, ¿y te pasa también ahí? ¿O solamente es en tu casa? Yo creo que depende, porque es como yo les decía hace ratito, o sea, si yo lo cuento, si yo lo hablo, hay veces que de la nada empiezan a pasar cosas en el momento. O ya después, yo llegando, es como que, ok, empiezan a pasar cosas, empieza como que, de cierta manera, como que a pasar de la nada, sí, pero es como que si yo lo atraigo o si yo lo digo, es como que, de cierta manera, como si, sí, o sea, como si lo estuviera atrayendo. Como si lo despertaras, sí, por así decirlo. pero si no, como que no hago caso, así, ya son como que llega a pasar, pero es muy aislado, o sea, en el momento, pero sí me ha llegado a pasar como que en otros lugares. Pero siempre es después de que tú lo externas con alguien. A veces sí, a veces no, a veces es como que, sí, eso es muy aislado. Y yo te quería preguntar, ¿hay alguien más en tu familia que tenga, digamos, este don que tú tienes? O sea, esta sensibilidad es heredada o solamente te pasa a ti? Pues creo que a mi papá le han llegado a pasar cosas, bueno, de lo que me ha contado, tampoco no son como que muy constantes o igual siguen siendo como que cositas muy aisladas, pero que sí pasan. Okay. Entonces, ¿consideras que tal vez es algo heredado? Sí, se puede decir que sí. Okay. También otra pregunta. Ya nos has contado como situaciones en las que siento que más de uno de nosotros pues no sabría, yo al menos, cómo reaccionaría, y considero que has como sabido pues ponerte firme, ¿no?, ante todas este tipo de situaciones a las que has vivido. Entonces a mí me gustaría saber qué método o qué has empezado tú como a implementar como tu método de defensa para alejar todo este tipo de cosas. Pues creo que es lo mismo, o sea, es no hablarlo casi. No hablarlo. O también, bueno, o sea, sí me llegó a pasar como que en un momento como de que, ok, como que ya eran muchas cosas que pasaban que yo decía, ya, es que ya no puedo. O sea, y tampoco era como que podía ir yo y decirle a mi mamá o decirle a mi papá como que, oye, está pasando todo esto y no sé qué hacer al respecto, porque no era como que, ok, ellos saben del tema o como que me pudieran ayudar en sí. Entonces era, pues yo lo que opté era como que no decirlo tanto y a su vez como que hacer de cierta manera como un trato, así como que ustedes aquí, pero yo en mis cosas, tú en tus cosas, pero sí. Y yo tengo como también otra pregunta ahorita que me surgió. ¿Tus papás, o si en este caso tus papás, nunca te llegaron a decir si tú tenías como algún amigo imaginario cuando eras niña? Pues creo que no, pero yo sí les llegaba como que a decir como que, oye, es que me decían de que, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de una vez que yo iba bajando las escaleras y yo le decía a mi mamá como de que, es que me quedé entretenida bien, hablando con no sé quién, allá arriba, como con un niño creo que era. Pero no o sea, yo le dije el nombre, pero no me acuerdo ya ahorita del nombre ni nada. Y mi mamá así como que, no le daba importancia, la verdad, como que era como que, ok. Era como que, Ok, una pregunta, ¿alguna vez has tenido alguna conversación así como fluida con un personaje que has visto, un ente o una sombra que hayas visto? Sí. De hecho, creo que fueron más constantes cuando tenía 11. ¿Podrías como platicarnos
O sea, más o menos lo que... ¿Cómo era la interacción? Ajá, ¿qué le preguntabas? Lo que él te contestaba. A lo mejor darnos una explicación de cómo era la voz. De si hacía gestos cuando te contestaba. Podrías como... Pues es que, a ver, o sea, creo que de las que más me impactaron en su momento es de un muchacho que, por ejemplo, yo a día de hoy sigo viendo en mi casa, o sea, él ahí está, o sea, y se los he externado a mis papás, incluso lo he llegado hasta a dibujar, o sea, porque es como que no, es muy impactante porque el muchacho está quemado, o sea, está completamente quemado, y es al único que yo he podido ver como que con mucho detalle, y hasta de cierta manera me da hasta cosa verlo a veces, pero se empezó a presentar como que a los 10 años, pero no, otra vez eran como que momentos muy aislados, o sea, no era siempre. Y a los 11 me pasó, como que fue más seguido, como que fue una temporada. Y yo me acuerdo exactamente porque ahí fue cuando yo empecé a pensar que no estaba tan loca, porque yo me acuerdo que otra vez había sido como que, fue por estas fechas, no me acuerdo si 1 o 2 de noviembre, porque justamente fue Día de Muertos y todo eso. Pero ahí fue como que yo dije, ok, no estoy tan mal, porque ya fue como que otra persona que no lo vio, pero alcanzó a percibirlo. Y de hecho no fueron 2, fueron 3, o sea, yo me acuerdo que estábamos en la sala, estaba mi tío, estaba mi hermano y en ese entonces su novia, y todos voltearon justamente hacia el ventanal que les digo que donde vi a la persona la primera vez, y lo alcanzaron a ver y como que todos se quedaron así viendo, y mi tío volteó directamente hacia mi hermano y dijo, ¿viste? Y mi hermano como que sí, y ahí fue como que dijo, ok, no estoy tan mal, pero y a raíz de eso fue cuando él ya empezó a estar ahí más constantemente, y a día de hoy no se ha ido, ahí sigue, pero es como que ok, ya no me impacta tanto como la primera vez. Les digo, o sea, eso fue como que la primera vez que él se presentó. Ya la segunda fue como que a los días, y ya fue directamente en mi cuarto, ahí estaba, y yo digo, ok. O sea, fue otra vez de noche, yo estaba a punto de irme a dormir, y yo soy de que duermo, de que, viendo hacia la pared. Mi cama otra vez está como la que viste de tu amigo, viendo hacia la puerta. Como aquí está su cama y ahí está la puerta. Sí, Okay. así está directamente. Y la ventana está aquí. Entonces, Sí. Yo estaba, ya me iba a ir a dormir, ya estaba casi dormida. Y siento como otra vez en el brazo me empiezan como que a hacer así, como a tocar, así, como si me estuvieran tratando de despertar. En ese entonces pues todavía no tenía mi perrito, entonces fue como que me extrañó, y en ese momento yo empecé a sentir como que un pánico y un miedo muy, muy fuerte, porque otra vez, o sea, creo que a esa edad yo todavía no es que ahorita lo controle, pero en su momento como que a esa edad era como que me daba mucho más miedo, y todavía no lo entendía bien, o como que no lo procesaba tanto. Entonces cuando yo volteo, me quedé totalmente impactada al verlo así, o sea, directamente, o sea, les vuelvo a decir, era un muchacho quemado, que me estaba... ¿Con ropa o desnudo? No, con ropa así como que, pero igual la ropa quemada, o sea, como que él así, y la cara, o sea, la tenía, o sea, yo lo veía y yo decía, o sea, yo decía, ¿qué estoy viendo? O sea, y yo o sea, se lo juro, como que yo dije, como que me quiero volver a dormir, como que yo quería evitarlo, pero no me soltaba, entonces estaba así, y yo nada recuerdo que me decía de que necesito que me ayudes, necesito que me ayudes, necesito que me escuches, y lo decía tanto que yo así como de que, entonces fue como que, fue algo muy impactante, pero pues, o sea, como que en ese momento que pasó, yo no supe cómo responderle o cómo decirle como de que, ¿qué necesitas? Hasta tiempo después que, como que yo le externé con mi papá y me dijo de que pues pregúntale qué quiere. Y ya una noche, otra vez se vuelve a presentar, y ya yo, no sé dónde me salió el valor, pero yo le dije como que, ¿qué necesitas? Y pues no, en sí no me dijo como que como si necesitara algo, pero como que algo que yo pudiera hacer. Me dice, pero es que estoy buscando a mi familia.
como que no dimensionaba lo que estaba pasando, no dimensionaba que no estaba vivo, o no sé, o sea, pero como que yo le traté de explicar, yo le traté de decir, o sea, el diálogo directamente fue como de que es que yo en este momento no te puedo ayudar y tampoco sé cómo ayudarte, pero si te sientes cómodo quedándote aquí, está bien. Y ya fue como que ahí está, o sea, no se ha ido, o sea. ¿Y has buscado ayuda de algún especialista? No en lo mental, porque, o sea, también me brinca mucho esto que tú te percibes como que estabas mal, o te percibías como que estabas mal de la cabeza, pero ¿has buscado algún tipo de ayuda espiritual? ¿O algún médico brujo, como se dice comúnmente? ¿Has buscado ese tipo de ayuda? ¿Nunca? No, porque, o sea, como que, o sea, en su momento como que sí vi la posibilidad, pero dije, ok, esa chance y si lo busco no, o sea, va a ser más recurrente y no es como que yo quiera que siga pasando, es como que, ok, trato de mantenerme lo más alejado posible de eso, pero es como que no, nunca he... Porque fíjate que platicábamos con uno que le dicen el brujo, pero esta persona se dedica a sanar espiritualmente y a sanar como por medio de las hierbas del arbolaria y todo esto, ¿no? Entonces él nos decía que los entes aumentan su poder cuando tú le das la autorización, cuando tú, ¿cómo decirlo, hijo? Accedes a lo que él te está tratando de emitir. Si es el miedo, ¿no? Entonces yo también lo creo así, o sea, dependiendo de cómo lo pienses y lo actúes, él va a actuar también. Si tú tratas de evitar que él abuse, él va a medir su distancia hacia ti. Entonces no sé si lo has pensado de esa forma. Pues no, porque en sí, o sea, siento yo que... Pues nuevamente continuamos porque volvió a suceder exactamente lo mismo. No sabemos en realidad qué es lo que lo esté causando, pero tenemos alguna sospecha, ¿tú no, Camila? Bueno, algo que cabe mencionar, ayer tuvimos otro en vivo y fue más tiempo y la cámara para nada falló, y esta misma cámara con la que hicimos el en vivo, y ahorita van como 3-4 veces que se apaga la cámara. Sí, está muy extraño, pero es como, es parte del show, ¿no? Entonces, hay que continuar. debe continuar. Entonces, más que nada algo que te quería decir es que a mí me sorprende, vuelvo a lo mismo, eres la invitada más joven que hemos tenido, pero la mayoría no ha sabido ha sabido al paso de los años como, digamos, enfrentar este tipo de situaciones, pero también sé por la manera en que lo cuentas que pues te causa algo de miedo recordarlo y vivir todo esto de nuevo, pero sí me sorprende mucho que pues a tu edad, vuelvo a lo mismo, siendo la más joven hasta ahorita invitada, digamos, de cierta manera como que tratas de aceptarlo ya, ¿no? Como de anteponerte ante esto, y a mi parecer, si yo viviera eso, digamos, la mayor parte de mi vida, pues sí, no sabría cómo reaccionaría. Entonces, de cierta manera, ahí sí te aplaudo, porque sí es muy valiente de tu parte, y decirle a la gente que tome tu testimonio como ejemplo si están viviendo algo similar, que, como decíamos en episodios pasados, que traten como de siempre, digamos, ver la luz cuando hay oscuridad, que no se dejen apagar, que ustedes, nosotros somos más que todos estos tipos de entidades, ¿no? O sea, siempre vamos a ser de alguna manera un poco, digamos, superiores a ellos, ya con el simple hecho de tener un cuerpo físico. Y pues decirte a ti que esta participación tuya me ha gustado mucho, siento que tienes unas historias muy buenas, muy interesantes,
Y eso, aplaudirte porque eres como un ejemplo para toda la gente que está viviendo una situación similar. Entonces, pues sí, pues sí, decirte eso, ¿no? Que sirvas como de ejemplo para los demás. Nos recomendaba aquí tu papá que nos hicieras el comentario de cuando te invitaron. ¿Te invitaron? No, que me fueron a buscar. Ah, que te fueron a buscar. Fue, pues no tiene mucho, pero creo que también eso que pasó fue como que de cierta manera como que a mí me hizo decir como que, ok, necesito como encontrar un balance para que no vuelva a pasar. Porque es como que yo tenía como que de cierta manera como que, ok, pueden estar aquí, pero no sin molestar, no sé, porque no los ven, no saben que están ahí, no, o sea, de que hay veces que luego yo los veo y es como que mi mamá está al lado, y es como que, pero no sabe, y tampoco es como que voy a ir y le voy a decir, porque creo que antes era como que yo lo hacía muy obvio que ellos como que se daban cuenta, o mi papá, por ejemplo, creo que era el que más se daba cuenta como que estaba pasando algo, como que yo estaba viendo algo ahí. Y como que esa vez cuando me contó que pasó eso fue muy, como que sí me quedé así como que ok, como que ya se está saliendo un poquito de control, porque era como de que ok, pueden estar, por ejemplo, el tío que le digo que está quemado, es como que ok, él siempre está en la escalera y de ahí no se mueve y a veces está en mi cuarto, pero casi siempre está en la escalera, es como que ok, está bien, pero no hace nada, entonces como que... Bueno, ahora una pregunta. Cuando lo ves en la escalera o subes, como que haces para esquivarlo o subes normal sabiendo que vas a chocar con él? O sea, ¿qué es tu pensar como de lo esquivo porque le voy a pegar con el hombro? ¿Nunca has intentado hacer eso? Yo trato de esquivarlo, pero de hecho algo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, mi perrito desde que llegó a la casa, él siempre está como que de este lado de la escalera y mi perrito siempre sube como que de este lado, del otro lado, y sube así directamente. Como que también como que lo evade. Ajá. Sí, y o sea, ha pasado que, por ejemplo, si de alguna otra manera él tiene que, no sé, digamos de este lado está tapado y no tiene que subir de este lado a fuerzas, ya sea porque hay una cosa o algo, él como que aún así lo esquiva, hace como que el esquivar. ¿Y tú también lo haces o si pasas como si...? Pues como que siempre, no sé si decir como que hay como con una línea donde yo digo como que ok, está ahí, como que trato de no pasar por donde está, porque también es como que tratar de evitar. Y él, Camila, ¿no te ha comentado si él se quemó ahí o en algún otro lugar? Sí. ¿Se quemó él Sí. ahí? Sí, ¿Antes como de que fuera a tu casa? Sí, de hecho creo que gran parte, o sea, cuando digo estas cosas o personas se llegan a aparecer, normalmente siempre es como que la primera vez que los veo es en el mismo lugar, o sea, es afuera donde está el patio, donde está el pasto, en el ventanal, o sea, enfrentito. Ahí es donde, las primeras veces que siempre los veo, casi siempre es ahí. O en mi cuarto ya directamente, pero la mayoría siempre es ahí, o sea, siempre están ahí. Oye, yo te quiero preguntar, ahorita que mencionabas aquí de tu perrito que está aquí acompañándonos, ¿tú lo consideras a él como, digamos, una parte como protectora para ti, al tenerlo cerca? Porque cuando llegaste, pues, digamos, lo traías, digamos, tú, entonces, ¿lo sientes así como una protección hacia ti? Sí, porque también, por ejemplo, o sea, cuando pasó todo esto de que las veces que, por ejemplo, él empezaba a ladrar o de que, porque, o sea, no fue como que la vez que les conté de que él empezó a dar vueltas y empezó a ladrar, no fue la única vez que pasó, o sea, hubieron como que más veces que empezaron a pasar así, igual casos aislados de que pasaban, pero era como que de vez en cuando, y también como que de cierta manera él ha tomado la costumbre, porque desde que llegó casi siempre, y desde que se empezó a dormir en mi cama, casi siempre era como que al lado de mí, y ahorita no, ahorita ya es directamente como que siento que a raíz de una experiencia que yo llegué a vivir ahí, y que él como que también como que lo sintió, es como de que ok, se duerme, pero o sea, de que hasta... Junto a ti, pero alejado. Sí, alejado, de que en la cama, en los pies, ahí, y es como que es su lugar y de ahí no se mueve. Algo que se me viene a la cabeza
Una pregunta. ¿Solamente puedes ver a estas personas dentro de ese terreno o has podido ver fuera de tu casa, en la escuela, en un supermercado? Sí. Sí. En la secundaria creo que fue cuando me llegó a pasar más, que ya fue como que, de cierta manera como que sí tuvo un colapso ahí, porque era como que, ok, es que no, ya no se queda solo ahí en casa, o sea, ya es como que, ok, lo estoy viendo afuera de, y era todavía más raro, o sea, y de hecho me llegó a pasar con un compañero de una vez que, o sea, también fue como que una de esas veces que dije, ok, no estoy tan loca porque ya no fui la única que lo vio, ya no fue la única que lo presenció, que fue de que nos encargaron un proyecto, nosotros nos tuvimos que quedar en el salón haciéndolo, ya casi todos estaban yendo, ya iban a cerrar directamente, como que se nos fue el tiempo, no vimos que pues que ya directamente ya tenemos que ir a la hora de la salida, y yo en ese momento pues estaba en un club de dibujo, era como que un taller de dibujo ahí, y justamente pues era una actividad de ahí, y la puerta no, o sea, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que para abrirla no era tan fácil, por así decirlo. O sea, era muy difícil de abrirla porque como que tenía truco. O sea, era una puerta ya viejísima, o sea, no... O sea, tenías como que... El segurito lo tenías que levantar y más aparte la tenías que empujar, o sea, no era fácil. Y de esas veces que directamente ni siquiera como que se nos pasó el tiempo volando, no nos dimos cuenta y ya era tarde. Y ya como que cuando nos quisimos levantar, como que levantar nuestras cosas, ya irnos, empezamos a escuchar como la puerta como que al cerró, pero empezaron a hacer así. La empezaron ¿Como a forcejear? Sí, a forcejear. Y él dijo de que como que en ese momento no lo vimos como paranormal, porque él dijo como que bueno, puede ser una perfecta. Entonces él va, checa de la ventana, y no había nada. O sea, y a pesar de que él fue, checó, se seguía moviendo, pero era como que un ruido muy muy fuerte, y porque aparte era una puerta de metal, o sea, entonces era como que muy fuerte, y como que se espantó, pero en ese momento no me lo supo decir, no me lo supo como que externar, hasta que yo fui y ya lo vi, y yo vi que había una persona ahí. Pero ¿ves a las mismas personas que ves en tu casa? Son diferentes. Son diferentes, o sea, no... Nunca me ha pasado en sí como que, diga yo, como que me hayan seguido como o algo. que te estén siguiendo. Sí, no, son diferentes y son como que... siento yo que en los momentos más como que menos esperados. Como que te agarran de Sí. bajada. Y una pregunta, Camila. ¿Alguien sí te ha juzgado como que estás mal de la cabeza? Sí, pero yo siento que es como cuando ya lo externo un poquito más, ya lo empiezo a montar un poquito más y... Bueno, creo que hasta en mi propia familia como que me ha pasado que como que dicen que es que está loca, pero es como que, ok, pero luego les ha llegado a pasar cosas que como que, ok, no estoy tan loca, entonces... Un pequeño comercial, nos platicabas, ¿cuál es el nombre de tu perro? Cubin. Cubin. Nos mencionabas que él era muy tranquilo y que esa vez lo notaste como fuera de lo normal, ¿no? Que empezó a dar vueltas de ladrar. Quiero mencionarle a la audiencia que el perro se encuentra aquí. Esa es la primera vez que nos ve y por lo común, un perro cuando ve Se gente inquieta. nueva o en un lugar nuevo está muy inquieto o está ladrando, ¿no? Entonces, es cierto lo que nos mencionabas acerca de Cubin, que es un animal tranquilo, y pues, entonces, sí es como de extrañarse que esa noche estuvo como alterado. Sí, igual la mayoría del capítulo de lo que llevamos, él ha estado aquí acostado tranquilo, entonces también a mí como que me ha parecido muy extraño porque solamente como que olfatea, se va, vuelve a acostarse y ya, pero no se siente como un perro como dices que está inquieto y todo, o sea, se ve muy 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 tranquilo. Entonces a lo mejor entiendo por qué lo ves tú como tu protección, ¿no? O sea, digamos como que te externa esa paz que necesitas en el momento. Yo por último me gustaría
que le dijeras a la gente, de acuerdo a todo lo que nos has contado, ¿qué le dirías tú a toda esa gente que aún, digamos, es escéptica y que ve y más bien piensa o se esconde en su escepticismo diciendo que como a ellos no les ha pasado nada, todo esto no existe? ¿Qué le dirías tú a toda esa gente? Primero pues que es entendible porque, o sea, en su momento también yo intenté como que ser un poquito más escéptica porque era como que, ok, bueno, tal vez si lo evito, no vuelva a pasar. Pero no, o sea, siento que a veces, o sea, por más escéptico que seas, tarde o temprano te llega como que una experiencia que te quedas pensando como qué fue realmente lo que pasó y no le encuentras una explicación. Y, o sea, yo también de cierta manera los entiendo porque también me ha llegado a pasar que, por ejemplo, o sea, yo trato siempre de buscarle como que una manera, algo lógico, pero estas experiencias que, por ejemplo, yo les he contado son como que a mí me dejan mucho pensando. O sea, me deja pensando si que no, o sea, no hay manera de que alguien venga, se meta a mi casa y esté todo quemado y me hable. O sea, no, una persona viva no. O sea, entonces como que, pues yo les diría que entiendo, por qué no creen, pero sin embargo, pues sí, pues que lo traten de respetar un poquito más. Porque a veces, aunque no te pase, o sea, tarde o temprano llegas a tener una experiencia que, o sea, se los juro, no van a saber cómo reaccionar. O sea, la primera vez nunca sabes cómo vas a reaccionar. Fíjate que en el área en donde yo trabajaba, había un ingeniero que él trataba de evitar el comentar algo cuando habían personas que no eran de su confianza. Entonces haz de cuenta que cuando ya estábamos él y yo solos, se atrevía a platicarme cosas, ¿no? Pero haz de cuenta que primero volteaba así en el pasillo a ver que no viniera nadie y me decía, te puedo decir algo, pero no te vas a reír de mí. O sea, como que siempre la mayor parte de la gente le da este temor de comentarlo a evitar que te vayan a juzgar pues mal, ¿no? Fíjate que ahora ya a mí también me da por externar lo que yo he vivido, y lógico es de que la mayoría de nosotros, los que participamos en el podcast, pues hemos vivido cosas no similares a lo tuyo, pero hemos vivido cosas, ¿no? Y sí, la gente es muy dada a decir, pinche mentiroso, ¿no? O se cree sus alucinaciones o cosas así. Pero no, nosotros te entendemos porque hemos vivido cosas también. Entonces, siéntete cobijada aquí con nosotros, ¿no? Sí. Y sí, externarle a la gente que sí hay muchas cosas que suceden, pero que mucha gente trata de evitar comentar por lo mismo, ¿no? Porque puede ser juzgado. Y pues sí, también te quería decir y agradecer por tu participación y estar aquí con nosotros. Igual lo mismo que dice Memo, siéntete aquí con nosotros en confianza porque todos hemos pasado por algo y posiblemente en algún momento volvemos a pasar por algo así. Y todos te creemos porque sabemos que esto sí existe. Gracias. Igual yo agradecer tu participación. Vuelvo a lo mismo que comentaba, ha sido hasta ahorita la invitada más joven y digamos una con las experiencias más fuertes. Entonces vuelvo de nuevo a decirte que yo te aplaudo tu, digamos, valentía al anteponerte ante todo esto. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que no es fácil venir y externar todo esto, pero como cada uno lo ha mencionado, aquí siempre vas a tener las puertas abiertas y nosotros, vuelvo a lo que te dije detrás de cámaras, nunca te vamos a juzgar porque nosotros ya vivimos algo similar. Bueno, no tan similar de lo tuyo, pero una experiencia de este tipo, ¿no? Entonces, pues agradecer tu participación y aquí tienes las puertas abiertas y pues tal vez nos gustaría a lo mejor un segundo capítulo después. Y vuelvo a lo mismo, aquí tienes las puertas abiertas y muchas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias. Ya por último me gustaría que nos platicaras así muy
cortita la historia de por qué te han tenido que cambiar el colchón varias veces en un año. Pues es que son momentos muy aislados, o sea, siempre es diferente, pero volvemos a lo mismo, o sea, siempre llega a lo mismo de que, ok, me despierto y el colchón está hundido. Creo que bueno, a ver, una de las que más me impactó fue una vez que yo estaba dormida, ya tenía COVID, y esa noche, o sea, incluso antes de dormirme, o sea, yo lo notaba inquieto, o sea, él estaba inquieto, no se podía mover, como que de la cama, o sea, estaba así como que parado, así, se quedaba ahí, veía la puerta, se regresaba, se escondía abajo de mi escritorio, se quedaba ahí, luego empezó a temblar, yo me lo trataba como que otra vez, regrésate a la cama y vámonos a dormir, se bajaba, se le quedaba viendo la puerta, se regresaba, volvía a temblar, o sea, era como que lo mismo, y era como que yo ya estaba muy cansada y decía como que ya, o sea, llegó un punto que ya eran las 2 de la mañana, hasta que por fin como que logré que se quedara quieto, y fue como que, ok, bueno, ya, no voy a pelear más, me voy a ir a dormir yo, y ya él a la hora que se quiere ir a dormir, bueno, yo ya estoy dormida, cuando yo siento